Legado hippie y reflujo de los Estados Unidos. Bueno, la prensa de hoy nos trae de nuevo malas noticias. En Estados Unidos, en Chicago, Illinois, mientras celebraban el 4 de julio, se produce un nuevo tiroteo masivo. Aquí aparece un muchacho de 18 a 20 años que dispara desde las alturas, desde un edificio alto, y el resultado son 6 muertos y 31 heridos. Y al mismo tiempo se nos dice desde Copenhague, en el norte de Europa, que en un supermercado aparece un señor blanco, danés, disparando y mata a 3 y otros tantos aparecen heridos. El dato interesante es que es un muchacho de unos 22 años, lo mismo que el que produce el incidente en Chicago, Illinois, tendría unos 18 a 20 años, y aquel otro muchacho que produjo el incidente por allá cerca de Texas tenía 19 años. Mire, esa edad para un especialista de la familia no deja ninguna duda de dónde está el problema. El problema está en la familia de origen. La fábrica de gente no está funcionando bien en el mundo occidental. Yo quiero sugerir que esto es un legado del movimiento hippie en los años 60 y que esto produjo un reflujo de la sociedad americana y que por extensión esto está afectando a todo el mundo occidental. Yo quisiera dar algunas notas que Occidente vive como cosa natural. Hoy día se llama posmodernidad, pero yo quiero decir que es un legado de los hippies y que eso está afectando la sociedad americana. Miren, en primer lugar, la sociedad americana ha aceptado la consigna de los hippies de amor libre. Ya es una consigna nacional y se puede ver en la práctica habitual del sexo premarital. Ya no hay la idea de que los jóvenes deben esperar el matrimonio para iniciarse sexualmente con su pareja. No, ya aparece por ahí el título de que una muchacha adolescente dice: papi, mami, hoy mi novio duerme en la casa. Nada, y eso es normal, hasta la felicitan, porque para algunos padres en Estados Unidos es mejor que la muchacha traiga el novio a dormir en la casa que dormir con su novio en cualquier lugar que aparezca por allí, porque no hay idea de que convenga esperar hasta el matrimonio. Sin embargo, al mismo tiempo, las investigaciones en Estados Unidos, incluso investigaciones del Congreso, revelan los efectos negativos de la sexualidad precoz. Hay abundante data sobre eso. Miren, mientras más temprano comienzan los muchachos a tener sexo, menos grados académicos logran. Hay una relación. Mientras más temprano comienzan a tener sexo, más depresión, más prostitución, más enfermedades venéreas, más abortos, más violencia. O sea, mientras más temprano comienzan a tener sexo, peores son el desenlace final de los muchachos. Eso es una consecuencia de los hippies. Y al mismo tiempo que asistimos al sexo premarital como norma, como consigna, también hemos normalizado el sexo extramarital. O sea, ya no tiene sentido la fidelidad a la pareja. Casi está fuera de moda. Y mientras mirábamos el juicio famoso ese de los dos artistas, Johnny Depp y la muchacha esta, todo el mundo le cayó encima a ella porque decía mentira, por las mentiras que había dicho.
Pero que siendo esposa de este hombre se fuera con otra mujer y se fuera con otros hombres, eso no escandaliza en la sociedad de hoy. O sea, los hippies han triunfado y nos han vendido su consigna de amor libre. Los hippies también han triunfado en vendernos las desviaciones sexuales. O sea, los hippies abrieron un espacio en que había sexo, amor libre significa sexo con quien me dé la gana. Entonces la Sociedad Americana de Psiquiatría cayó en esa trampa. Y en 1973 normalizó la atracción por el mismo sexo. La historia es más larga, pero te la estoy resumiendo así. Normalizó a partir de ese momento ya tener sexo con una persona de su mismo sexo no es una patología. Además, la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, cambió el nombre de las desviaciones sexuales y desde entonces las mantuvo como patología, pero se comenzaron a llamar parafilia, un nombre más bonito. Y más adelante, varios años después, el comité del DSM-5 resolvió que existían parafilias benignas. O sea, que esta mujer tiene preferencia por tener sexo con su perrita. O que este hombre tiene preferencia por tener sexo con la chiva. Eso no es necesariamente patológico para la Sociedad Americana de Psiquiatría. Eso es de los hippies. No había datos científicos para tomar esas decisiones, incluso después que la Sociedad Americana tomó esas decisiones, que contravienen principios de la psicopatología, porque la atracción por el mismo sexo es una condición que produce daño, que es una desviación, que implica una disfunción, que implica un descontrol. Y para la Sociedad Americana de Psiquiatría, esos son los criterios que definen anormalidad. Además, después de esa infausta decisión motivada por razones políticas no científicas, han aparecido datos contundentes, un día vamos a hablar de eso, que confirman que la atracción por el mismo sexo es una conducta aprendida, que produce daño y que se puede descontinuar. La Sociedad Americana de Psiquiatría se pasó de la raya y ha perdido credibilidad como garante de la salud mental en los Estados Unidos. Y eso viene de los hippies. En tercer lugar, Estados Unidos asiste a una normalización, legalización de las drogas. Ahí estuvimos de visita en diciembre, y entonces veíamos los sitios ahí donde se venden las drogas. Si usted quiere la droga, usted hasta la pide en su casa y se la envían la droga a su casa como algo completamente normal. Pero de esa misma manera, el Centro de Control de Enfermedades informa de la epidemia de muertes de jóvenes por intoxicación por droga. Tan grande es la catástrofe que ellos sugieren que una reducción de las esperanzas de vida que se está produciendo en la sociedad americana podría estar influida por tantos jóvenes muriendo por consecuencia de la droga. Y eso también viene de los hippies. Asistimos también en Estados Unidos a un reflujo del matrimonio tradicional. Esto tiene que ver con algunas medidas que se toman en el sistema. Una de ellas es la facilidad para el divorcio y hasta la promoción del divorcio desde los consultorios y otros lugares. O sea, es normal divorciarse por cualquier quítame esta paja, por cualquier sencillez se produce el divorcio. Además, la Suprema Corte plantea el tema del matrimonio igualitario. Pero mire,
independientemente de lo que usted piense sobre eso, cuando se define matrimonio como la unión entre dos hombres, en realidad se destruye la idea de matrimonio. Porque ahorita me van a reclamar el matrimonio entre un hombre con 3 mujeres. O el matrimonio de una mujer con su perrita. O otras extravagancias, porque ya matrimonio no tiene que ver con maternidad. Matrimonio tiene que ver con lo que a uno le dé la gana, porque se ha destruido la idea. Y el resultado de todo esto es una reducción de los matrimonios en Estados Unidos. O sea, estamos asistiendo en Estados Unidos a una reducción de los matrimonios y de la maternidad. Hay más de 30 millones de norteamericanos que han decidido, son adultos, trabajan normales, pero han decidido vivir solas en su casa. No quieren que nadie les moleste. Y entonces la natalidad está reduciéndose en Estados Unidos y en todo el mundo occidental, lo cual es un problema social. Hay que decirle al establishment de este gran país 2 cosas. Que el matrimonio es la zapata de la familia. Sin matrimonio no tenemos familia nuclear. Y segundo, que sin familia, que la familia es la célula básica de la sociedad y que sin familias no podemos tener progreso. Y eso que estamos viendo en Estados Unidos y el mundo occidental tiene que ver de manera directa con esta crisis de la familia. En quinto lugar, la sociedad americana asiste a un auge del aborto. La decisión de la Suprema Corte en estos días simplemente ha replanteado el tema. Pero la respuesta de la Suprema Corte ha sido un reclamo estridente de respetar los derechos de la mujer. Pero, ¿y los derechos del ser humano que se desarrolla en el vientre de la mujer? O sea, la cultura americana ha deshumanizado el feto. O sea, la mujer se lo puede sacar y no hay ningún problema. Lo importante es el derecho que ella tiene a decidir si va o no va ese embarazo. No importa si es el primer trimestre, como se decidió antes en el 73, o si es el segundo trimestre, o sea, un feto viable. Señor, ustedes saben lo que es legalizar, matar un feto viable. Feto viable significa que desde el punto de vista de la medicina, si usted lo saca en ese momento, sobrevivir como persona. Pero la mujer tiene derecho a decidir. Y en otras circunstancias, el estado de Nueva York legisla para que se pueda interrumpir el embarazo incluso un día antes de nacer. Y si nace vivo, porque no fue efectiva la técnica para matarlo en el vientre de la mujer, los médicos tienen derecho a dejarlo morir sin prestarle asistencia. Miren, se pasaron de la raya con ese tema del aborto. Se pasaron de la raya. Que si la mujer tiene derecho, lo podemos discutir. Tiene derecho a proteger su vida. Pero ese ser vivo, ese ser humano que se desarrolla en su vientre, también tiene derecho. En sexto lugar, nuestro siglo se plantea el tema de la ideología de género. Y ahora aparece la sorpresiva definición de decenas y centenas de géneros. Mire, esto parece un juego de muchachos. Cuando uno ve en las redes sociales la cantidad de géneros que existen, y cuando uno ve cómo en Estados Unidos se legisla para que el médico, el maestro y el empleado público respete esta diversidad de géneros. O sea que si viene una persona con un género de eso que usted ni sabe lo que significa, usted tiene que saberse todo eso para tratarlo de acuerdo con ese género. Y mucho más. En Canadá especialmente,
y también en Estados Unidos, si un niño de 8 años declara ser una niña, le dan hormonas. O sea, no lo mandan a terapia, le dan hormonas. Aunque ellos saben, y los psiquiatras tienen ese dato, que más del 80%, casi el 90% de esos niños o niñas con disforia de género van a cambiar antes de llegar a la adultez. Pero le van a dar hormonas. Y en Canadá han hecho cirugía de reasignación sexual porque un adolescente se declara ser del sexo contrario. Se pasaron de la raya. Se pasaron de la raya con esto de la ideología de género. Lo mismo ha pasado con todo esto de baños unisex o de poner el género en el documento de identidad. Señores, sencillamente necesitamos baños para los que tienen pene, que van por ahí, es que usted va porque usted tiene pene. Usted puede creer lo que usted crea que sea, pero si usted tiene pene, usted orina de este lado, y si usted tiene vagina, orina de este lado. Así de sencillo. No nos metemos en todos los otros detalles. Y contra toda esta invención está el hecho biológico manejado en biología, que se define como dimorfismo sexual. Eso significa que solo hay dos sexos, macho y hembra, masculino y femenino, el plan maestro de la naturaleza para la reproducción de la especie. Todo lo que se sale de eso es anormal en biología, y así mismo debe entenderse en psicología. Lo mismo que en las universidades hasta hoy se ha enseñado todavía una asignatura que se llama Psicología de las Diferencias Sexuales, donde se estudian y se muestran las diferencias entre hombre y mujer a través de las culturas. O sea, es un dato claro que hombres y mujeres exhiben un comportamiento diferente a través de la cultura. Que haya excepciones, pero son una minoría. Toda regla tiene su excepción. Finalmente, todo este escenario es sorprendente, no solamente porque va más allá, incluso viola la información científica disponible, sino porque se nos impone de manera intolerante como si fuera una nueva dictadura. O sea, se nos impone, no es sencillamente que existe esta opción, sino que se nos impone como si estuviéramos en la Edad Media. Eso se va a ver en las universidades en Estados Unidos, que si usted tiene una posición dada sobre la ideología de género, sobre la atracción por el mismo sexo, hay universidades donde usted no puede ejercer, no te dejan entrar, y si estás ahí te hacen salir. Que hay editoras que si tú vas a publicar un libro que contradice estos esquemas, no te lo publican. Y las redes sociales, yo mismo fui víctima de eso. Uno de mis libros que toca uno de estos temas, me obligaron a sacarlo del lugar donde se vendía. O sea, no hay libertad. O sea, es una actitud intolerante. Y en Estados Unidos se asiste a la situación de que al mismo tiempo que se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas, tenemos escuelas inclusivas donde se promueve la homosexualidad. Por eso se está desmoronando esa sociedad, porque está violando sus principios fundacionales. Y eso comenzó con los hippies. Esa no es el resultado de investigaciones científicas, no es avance, significa un retroceso. Y el motor de todo eso se produjo en los años 60 y 70 y fue el movimiento hippie. Ese ha sido mi tema de hoy, los hippies como responsables del reflujo que vive el mundo occidental. Algunos le llaman posmodernidad,
Pero quiero que tú sepas que eso fue un efecto directo del movimiento hippie.